Todos los empleados evitaban al rudo millonario, hasta que la nueva mesera se acercó y lo calló. El aire en el espejo de la luna, el restaurante más exclusivo de Polanco, podía cortarse con un cuchillo. No era por la clientela de élite ni por el murmullo sofisticado de las conversaciones, sino por la figura solitaria que ocupaba la mesa del rincón. Ricardo Balbuena. Su traje de diseñador, cortado a la medida, era una armadura que no lograba ocultar la tormenta en su interior. Cada noche, su presencia era un recordatorio silencioso del poder y la amargura, un agujero negro de energía que absorbía la calidez del lujoso salón. Los meseros se movían con una precisión nerviosa a su alrededor, evitando su mirada como si fuera la de un basilisco, sabiendo que el más mínimo error podría desatar una humillación helada y cortante. Ricardo no venía a cenar, venía a presidir sobre su soledad, haciendo que todos pagaran el precio de su miseria. La catástrofe llegó en la forma de una diminuta gota de vino tinto. Marco, un mesero con décadas de experiencia y manos ahora temblorosas por la edad y el miedo, inclinó la botella con demasiada vacilación. Una sola perla carmesí se deslizó por el cristal y aterrizó sobre el inmaculado mantel de lino egipcio. El silencio se hizo denso. Ricardo no levantó la voz. No lo necesitaba. Simplemente bajó la mirada hacia la mancha y luego la levantó para clavarla en Marco. «Eres un inútil», susurró, y la palabra, aunque suave, resonó como un disparo. En el salón. «Llevas toda la noche arrastrando los pies como si te pagaran por estorbar. ¿Es tan difícil hacer bien una sola cosa en tu miserable vida?» Las lágrimas brotaron en los ojos de Marco, un hombre que podría ser su padre, mientras se quedaba paralizado por la vergüenza. Desde la estación de servicio observaba a Sofía García en su primer día de trabajo. Sus ojos, grandes y llenos de una luz que la Ciudad de México aún no había logrado apagar, registraban la crueldad de la escena. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia e impotencia. El gerente, un hombrecillo llamado Gerardo con una sonrisa permanentemente servil, se acercó a ella. «Nadie más quiere ir. Llévale la cuenta al señor Balbuena, y por lo que más quieras, no respires cerca de él», le siseó empujándole la pequeña bandeja de plata. Sofía sintió el pulso acelerado en su garganta. Caminar hacia esa mesa era como caminar hacia un león enjaulado, pero la imagen del viejo Marco, con el rostro descompuesto, le dio una extraña y temblorosa valentía. Cada paso sobre la alfombra de felpa era un desafío a su propio miedo. Al llegar, Sofía colocó la cuenta sobre la mesa con una delicadeza que contrastaba con la tensión del ambiente. Ricardo ni siquiera la miró, su atención fija en un punto inexistente más allá de la ventana. «Deja eso ahí y lárgate. ¿Tan difícil es hacer tu chamba sin molestar?», espetó, su voz un látigo de desprecio. Pero Sofía no se movió. Se quedó quieta un segundo, respiró hondo y con una voz firme pero desprovista de insolencia, dijo las palabras que cambiarían todo. «Su comida será muy cara, señor, pero su alma parece estarse muriendo de hambre. ¡Qué lástima!». El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio de conmoción. Ricardo levantó la cabeza lentamente, como si despertara de un largo sueño, y por primera vez en años, realmente vio a la persona que tenía delante. El impacto de las palabras de Sofía fue un cataclismo en el mundo interior de Ricardo. No sintió rabia, sino un golpe sordo y profundo en un lugar que creía muerto y enterrado. La palabra hambre resonó en el vacío que le dejó la muerte de su hija, Liliana. De repente, no estaba en un restaurante de lujo. Estaba de nuevo en ese hospital, sintiendo el hambre atroz de un futuro que le fue arrebatado. La insolencia de la joven mesera había logrado lo que ejércitos de psicólogos y amigos bien intencionados no pudieron: atravesar la muralla de su dolor. En los ojos de esa muchacha no había miedo ni codicia, solo una extraña y desconcertante compasión. Y esa compasión le generó una culpa abrumadora, no por cómo trataba a los demás, sino por haberse permitido convertirse en aquel monstruo, traicionando la memoria de la hija que tanto había amado. «¿Qué onda, familia? Qué chido tenerlos aquí. Antes de arrancar con la historia, quería pedirles que me echen la mano con algo bien importante. Estamos súper cerca de nuestro gran sueño, llegar a los 1000 suscriptores. La neta, un montón de gente
Que ve las historias todavía no se suscribe. Si este contenido te gusta, pícale al botón de suscribirse, que con eso nos ayudas un chorro. Y también déjanos tu like, ¿sale? Cada like le dice a YouTube que esta historia rifa, se la muestra a más personas, y así, todos juntos, llegamos a la meta más rápido. Gracias por su apoyo, compas. Aquella noche, el mármol frío de la mansión de Ricardo Balbuena pareció más gélido que nunca. El silencio, su viejo compañero, ahora le gritaba acusaciones. Daba vueltas por los pasillos vacíos, donde los ecos de la risa de su hija Liliana eran fantasmas que ya casi no podía recordar. Las palabras de Sofía, su alma parece estarse muriendo de hambre, se habían incrustado en su mente como un anzuelo. Por primera vez en una década, no era solo el dolor sordo de la pérdida lo que lo mantenía despierto, sino una curiosidad punzante. ¿Quién era esa muchacha que con una sola frase había visto a través de su fortuna y poder para señalar directamente su herida? El magnate implacable, el hombre que movía los hilos de la ciudad, se sentía vulnerable ante el recuerdo de una mesera recién llegada de Oaxaca, y esa vulnerabilidad lo aterrorizaba y lo atraía a partes iguales. Al día siguiente, Ricardo hizo algo que rompió con su rutina de años. Canceló sus reuniones, ignoró las llamadas urgentes de sus socios y, al caer la tarde, condujo su sedán de lujo de vuelta a El Espejo de la Luna. No lo hacía por hambre de comida, sino por una necesidad incomprensible de respuestas. El personal del restaurante, al verlo entrar por segundo día consecutivo, casi entra en pánico. Gerardo, el gerente, corrió a recibirlo con una sonrisa tensa. «Señor Balbuena, qué honor. Su mesa de siempre está lista». Pero Ricardo lo ignoró, sus ojos escaneando el salón con una intensidad inusual. «Quiero que me atienda la muchacha nueva, la de anoche», ordenó, su voz grave dejando claro que no era una petición. La confusión y el miedo se esparcieron entre los empleados como una plaga silenciosa. Desde su mesa, Ricardo apenas probó el filete que le sirvieron. Su verdadera atención estaba puesta en Sofía. La observaba moverse por el salón, atendiendo a otros comensales con una gracia natural y una sonrisa que parecía genuina. La vio ayudar al viejo Marco a recoger unos cubiertos que se le habían caído, susurrándole algo que hizo que el anciano le devolviera una mirada agradecida. Vio la bondad en sus gestos, una cualidad que él había llegado a considerar una debilidad en el mundo de los negocios, pero que en ella parecía una fuente de fuerza inagotable. Cada acto de amabilidad era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia dureza, del hombre en el que se había convertido para protegerse de un dolor que, irónicamente, nunca dejó de sentir. Cuando Sofía finalmente se acercó a su mesa para retirar el plato casi intacto, Ricardo habló, su tono más bajo y menos cortante que de costumbre. «¿Por qué lo dijiste?», preguntó sin rodeos. Sofía lo miró sin la pizca de miedo que él esperaba. Inclinó la cabeza ligeramente, como si buscara las palabras exactas. «Porque sus ojos», comenzó ella con una simplicidad devastadora, «me recordaron a los de mi abuelo antes de morir. Estaban llenos de todo lo que nunca se atrevió a decir en voz alta, llenos de tristeza». La respuesta lo desarmó por completo. No era una acusación ni un insulto. Era una observación, una conexión inesperada y dolorosa con su propia verdad oculta. Él, Ricardo Balbuena, el titán de la industria, compartía la misma mirada que un anciano moribundo en un pueblo de Oaxaca. Esa simple frase fue el artefacto, la llave que abrió la bóveda más profunda de su memoria. De repente, la imagen de su hija Liliana, la santa sabia de su pasado, apareció con una claridad abrumadora. Recordó una tarde, años antes del accidente, cuando él se había quejado de la debilidad de un socio. Liliana, con su sabiduría de adolescente, le había dicho, «Papá, la amabilidad no es debilidad, es la única riqueza que se hace más grande cuando la compartes». Él se había reído entonces, llamándola idealista. Ahora, las palabras de su hija, pronunciadas a través del eco de la sinceridad de Sofía, se sentían como una profecía, una verdad fundamental que había ignorado durante demasiado tiempo. La revelación no era que era un hombre cruel,
Eso ya lo sabía. La revelación era que había traicionado el legado más importante de su hija. En un intento desesperado por recuperar el control, por volver a ser el millonario que todo lo puede comprar, Ricardo sacó un fajo de billetes del bolsillo interior de su saco. Era una cantidad obscena, suficiente para pagar varios meses de alquiler. «Toma», dijo, empujando el dinero sobre la mesa. «Una buena propina por tu observación». Era su método habitual, usar el dinero como un escudo, como una forma de terminar la conversación y restablecer la distancia entre su mundo y el de los demás. Creía que con ese gesto podría convertir aquel momento de profunda conexión humana en una simple transacción comercial, negando así el impacto que ella había tenido en él. Era un acto de autodefensa, un intento de callar la voz de su propia conciencia. Sofía miró el dinero y luego levantó la vista hacia los ojos de Ricardo. Con una calma que lo dejó sin palabras, empujó suavemente el fajo de billetes de vuelta hacia él. «No quiero su dinero, señor», dijo, su voz suave pero inquebrantable. «Yo solo quería que supiera que no. Está solo en su dolor. La amabilidad también alimenta y a veces es la única comida que de verdad necesitamos». Con esas palabras, Sofía no solo rechazó su dinero, sino toda la filosofía de vida que Ricardo había construido. Destruyó su creencia de que todo y todos tenían un precio. Le ofreció algo que su fortuna no podía comprar, una empatía pura y desinteresada, un gesto que lo dejó completamente expuesto, sin defensas, y por primera vez, con un atisbo de esperanza. Antes de descubrir qué hará Ricardo con esta impactante verdad, cuéntanos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios. La escena no pasó desapercibida. Gerardo, el gerente, observaba desde la distancia, sus ojos entrecerrados con suspicacia y una envidia corrosiva. Vio el fajo de billetes y, sobre todo, vio la forma en que el temido señor Balbuena miraba a la nueva mesera. En su mente retorcida, la única explicación posible era la manipulación. Estaba convencido de que Sofía era una arribista, una trepadora con cara de ángel que estaba jugando una partida muy peligrosa para sacarle dinero al millonario. La idea de que una simple muchacha de pueblo pudiera lograr en 2 días lo que él no había conseguido en años de servilismo, captar el interés genuino de Balbuena, le resultaba insoportable. Una semilla de odio comenzó a germinar en su interior. El rumor se extendió por la cocina y el área de servicio como un veneno. Los otros empleados, acostumbrados al carácter volátil de Ricardo, también malinterpretaron la situación. «Seguro ya se lo echó a la bolsa», cuchicheaban unos. «Pobre ilusa, en cuanto se aburra de ella, la va a destruir», decían otros. La atmósfera alrededor de Sofía cambió. Las sonrisas amables de su primer día se convirtieron en miradas recelosas y susurros a sus espaldas. De repente, era la extraña, la amenaza. Nadie consideró la posibilidad de que su intención fuera genuina. En el cínico ecosistema de El espejo de la luna, la bondad desinteresada era un concepto tan ajeno que resultaba sospechoso, y Gerardo se encargó de alimentar esa desconfianza, preparando el terreno para su siguiente movimiento, decidido a eliminar a la persona que amenazaba el precario orden que él controlaba. La envidia de Gerardo se había solidificado en un plan mezquino y cruel. Observaba a Ricardo Balbuena regresar noche tras noche, no para disfrutar de la alta cocina, sino para buscar la compañía de Sofía. Cada conversación que compartían, cada mirada de respeto que el magnate le dirigía a la joven mesera, era una afrenta personal para el gerente. Se convenció a sí mismo de que ella era una estafadora que ponía en riesgo la reputación del restaurante. Pero en el fondo, su resentimiento nacía de una verdad más amarga. La pureza de Sofía había logrado una conexión humana que su propia y calculada adulación jamás conseguiría. Decidió que tenía que destruirla, no solo para sacarla del camino, sino para reafirmar su propio poder en el pequeño reino que gobernaba con mano de hierro. Al final de una noche ajetreada, cuando el último comensal se había ido y el personal comenzaba a limpiar, Gerardo puso en marcha su plan. Se dirigió a la caja registradora con el pretexto de hacer el arqueo final. Con una mirada furtiva a su alrededor,
se aseguró de que nadie estuviera observando directamente y deslizó un grueso fajo de billetes en el bolsillo de su delantal. El dinero representaba las ganancias del día, una suma lo suficientemente grande como para justificar un despido inmediato y una acusación de robo grave. El metal frío de la caja registradora parecía transmitirle su propia frialdad al corazón mientras caminaba con paso seguro hacia el vestuario de los empleados, sintiendo el peso del dinero y el de su traición. El vestuario estaba vacío y en silencio, solo iluminado por una luz de neón que parpadeaba intermitentemente. Gerardo localizó rápidamente el modesto casillero de Sofía, que ni siquiera tenía candado. Pueblerina ingenua, pensó con desdén. Abrió la portezuela metálica y encontró la mochila gastada que ella usaba. Sin dudarlo un instante, metió el fajo de billetes en un bolsillo lateral, escondiéndolo entre un suéter viejo y un libro. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras cerraba el casillero. Se sentía invencible, el director de una obra de teatro donde él controlaba el destino de todos los actores. Estaba seguro de que, para cuando saliera el sol, la estrella de Sofía, García se habría extinguido para siempre. A la mañana siguiente, Sofía llegó al restaurante con la energía y el optimismo que la caracterizaban. Se sentía feliz, pues las breves charlas con el señor Balbuena le habían dado una extraña sensación de propósito. Sin embargo, notó de inmediato que el ambiente estaba enrarecido. Sus compañeros, que el día anterior le habían sonreído, ahora desviaban la mirada o respondían a su «buenos días» con monosílabos secos. La desconfianza que Gerardo había sembrado en los días anteriores ahora estaba a punto de dar sus frutos venenosos. Sofía, en su inocencia, atribuyó la frialdad al cansancio general, sin saber que estaba caminando directamente hacia una emboscada cuidadosamente preparada para aniquilar su reputación y su espíritu. Justo antes de que el restaurante abriera sus puertas, Gerardo convocó a todo el personal a una reunión urgente en el salón principal. Su rostro era una máscara de falsa solemnidad. «Colegas», comenzó, su voz impostada, para sonar grave y preocupada, «lamento informarles que hemos sufrido un robo. Anoche desapareció una cantidad considerable de dinero de la caja». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Gerardo dejó que la tensión creciera antes de continuar, paseando su mirada por cada uno de los empleados hasta que sus ojos se clavaron en Sofía con una piedad fingida. «Es una situación muy delicada y bochornosa, pero debemos llegar al fondo de esto por el bien de todos». Con la autoridad de un inquisidor, Gerardo declaró que, para ser justos, revisaría las pertenencias de todos. Empezó por los empleados más antiguos, sabiendo que no encontraría nada y creando así una ilusión de imparcialidad. Los demás observaban en un silencio tenso, algunos con miedo, otros con una morbosa curiosidad. Cada casillero que se abría y se mostraba vacío aumentaba la presión. Finalmente llegó al casillero de Sofía. «Lo siento, Sofía, es solo el protocolo», dijo con cinismo, mientras una anticipación perversa brillaba en sus ojos. Hizo un gesto para que ella misma abriera la puerta, convirtiéndola en partícipe de su propia humillación. Sofía abrió su casillero sin entender qué pasaba, su corazón latiendo con fuerza. Gerardo metió la mano en su mochila y con un gesto teatral sacó el fajo de billetes. Lo levantó para que todos lo vieran como un trofeo. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo, su voz goteando sarcasmo. Un grito ahogado se escuchó entre el personal. El rostro de Sofía pasó de la confusión a la incredulidad y, finalmente, al horror más absoluto al comprender la trampa en la que había caído. El color desapareció de sus mejillas y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era una pesadilla, una acusación tan absurda y monstruosa que su mente se negaba a procesarla. «Ese dinero no es mío, yo no lo robé», exclamó Sofía, su voz quebrada por la angustia. «Se lo juro por la memoria de mi abuela, alguien lo puso ahí». Sus súplicas rebotaban contra un muro de rostros impasibles o acusadores. Sus compañeros, intimidados por Gerardo y predispuestos por los rumores, no se atrevieron a defenderla. La veían como una extraña que había traído problemas. Estaba completamente sola, su palabra contra la evidencia fabricada y la autoridad del gerente.
La presunción de inocencia no existía en aquel tribunal improvisado, ya había sido juzgada y condenada. Gerardo disfrutó cada segundo de su poder. Se acercó a ella, su rostro una mueca de desprecio. «Suficiente de tus mentiras». Sisió, lo bastante bajo para que solo ella lo oyera. Luego levantó la voz para que todos lo escucharan. «Estás despedida, ladrona. Recoge tus cosas y lárgate de mi restaurante ahora mismo. Y deberías dar gracias de que no llame a la policía para que te refundan en la cárcel de donde seguro vienes». La brutalidad de sus palabras fue el golpe final. La humillación era total, pública e irrevocable. Para Gerardo era una victoria absoluta. Con el alma hecha pedazos, Sofía recogió su mochila, que ahora le parecía pesar una tonelada. Tuvo que caminar por el largo pasillo, atravesando el salón principal, bajo la mirada de todos sus excompañeros. Nadie dijo una palabra. Nadie le ofreció un gesto de consuelo. Cada paso era una tortura, cada mirada un cuchillo que se clavaba en su espalda. Empujó la pesada puerta de cristal y salió a la bulliciosa calle de Polanco, pero se sentía como si hubiera sido expulsada al desierto más solitario del mundo. Se derrumbó en la parada de autobús más cercana, y el llanto que había contenido finalmente estalló en sollozos desgarradores. Esa tarde, Ricardo Balbuena sintió un cambio en su interior. Por primera vez en años, no se sentía arrastrado por la obligación de ir al restaurante, sino genuinamente motivado por el deseo de continuar su conversación con Sofía. Sus palabras simples y profundas le habían ofrecido una perspectiva que ni toda su riqueza podría haber comprado. Se vistió con un esmero que no era habitual en él, no para impresionar, sino por un recién descubierto sentido de respeto por sí mismo. Se sentía más ligero, como si una pequeña grieta se hubiera abierto en su caparazón, permitiendo que un rayo de luz entrara por primera vez en mucho tiempo. Al llegar a El Espejo de la Luna, Ricardo entró con una calma que sorprendió al personal de la entrada. Ya no era el tirano que llegaba a juzgar, sino un hombre que llegaba en busca de algo parecido a la paz. Sus ojos buscaron instintivamente a Sofía entre el personal que se movía por el salón, esperando ver su sonrisa amable, pero no la encontró. Un sentimiento de extrañeza lo invadió, una punzada de decepción que rápidamente se convirtió en una creciente preocupación. Algo no estaba bien. La ausencia de su luz hacía que el lujoso restaurante pareciera opaco y sin vida. Con una impaciencia que no pudo disimular, hizo una seña a Gerardo. El gerente se acercó rápidamente, su sonrisa más forzada que de costumbre. «¿Dónde está la señorita García?», preguntó Ricardo, su tono directo y sin preámbulos. La pregunta pareció descolocar a Gerardo por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura, adoptando una expresión de falsa pesadumbre. Sabía que este era el momento crucial, el clímax de su plan, y se preparó para dar la estocada final a la reputación de Sofía. «Ah, señor Balbuena, qué pena que pregunte por ella», comenzó Gerardo, su voz un lamento fingido. «Tuvimos un incidente muy desagradable. Nos vimos en la penosa necesidad de despedirla esta mañana. Descubrimos que nos estaba robando. Resultó ser una vulgar ladrona, una decepción total». Dijo las palabras con la confianza de quien cree tener el control absoluto de la situación, esperando que el millonario reaccionara con el desprecio que siempre mostraba hacia la deshonestidad. Esperaba una mueca de asco y, tal vez, incluso una felicitación por haber limpiado el restaurante. Pero Ricardo no reaccionó como Gerardo esperaba. En lugar de ira hacia Sofía, una frialdad glacial se apoderó de su rostro. Sus ojos se entrecerraron analizando al gerente. Un hombre que conocía el valor del dinero hasta el último centavo como él, sabía que la historia no tenía sentido. La joven que había rechazado una fortuna en efectivo por una cuestión de principios no se arriesgaría a robar una cantidad insignificante de la caja. La lógica no cuadraba, y la expresión de satisfacción mal disimulada en el rostro de Gerardo fue la pieza que completó el rompecabezas de la mentira. La pobre mente de Ricardo, afilada por décadas de negociaciones despiadadas, comenzó a funcionar a toda velocidad. Vio las inconsistencias, la actuación exagerada de Gerardo, el nerviosismo que se escondía bajo su falsa solemnidad. Esto no era un simple despido, era una ejecución.
Quiero ver las pruebas, dijo Ricardo, su voz descendiendo a un susurro peligroso que era mucho más intimidante que cualquier grito. Muéstrame los vídeos de seguridad de la caja y del vestuario, ahora mismo. El pánico se reflejó en los ojos de Gerardo. Empezó a sudar frío. No había previsto que Ricardo se involucraría a ese nivel. Bueno, verá, señor. Las cámaras de esa área han estado fallando últimamente. Tenemos que revisarlas, balbuceó, su coartada desmoronándose a cada segundo. La excusa fue tan patética que equivalía a una confesión. Ricardo lo supo en ese instante con una certeza absoluta. Sofía no era la culpable, era la víctima. Y él, sin saberlo, había sido el catalizador de todo. Una furia como no había sentido desde el día del accidente de su hija subió por su pecho. No era una furia ciega, sino una ira fría, precisa y letal. Se levantó lentamente de su silla, su imponente figura proyectando una sombra sobre el tembloroso gerente. No dijo nada más. El silencio era su veredicto. Caminó con pasos deliberados hacia el centro del salón, atrayendo las miradas de todos los comensales y del personal. El murmullo de las conversaciones se apagó. Todos sabían que estaban a punto de presenciar una erupción. Ricardo se giró y señaló a Gerardo con un dedo acusador. Su voz, ahora amplificada por la acústica del salón silencioso, resonó como un trueno. «Usted es un mentiroso», proclamó. «Usted no despidió a una ladrona. Usted incriminó a una joven inocente por envidia y por su propia y miserable pequeñez». La acusación pública dejó a Gerardo sin escapatoria. Su rostro palideció y comenzó a temblar visiblemente ante la mirada de todos. Acorralado y expuesto, Gerardo se quebró. La presión fue demasiada, y la verdad brotó de sus labios en un torrente de excusas y resentimiento. «Esa gata se lo merecía», gritó, su voz aguda y llena de veneno. «Llega de la nada, y de repente usted solo tiene ojos para ella. Años de servirle a usted, de aguantar sus desprecios, para que una arribista cualquiera venga a robarse su atención. Sí, yo le puse el dinero, quería que desapareciera». El monólogo del villano fue una confesión patética y completa que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Los empleados que habían sido cómplices con su silencio ahora se miraban unos a otros con vergüenza y horror. Habían ayudado a condenar a una inocente, dejándose llevar por los celos y el miedo. Vieron la verdadera cara de Gerardo, no la de un gerente estricto, sino la de un hombre mezquino y cruel. La revelación fue una bofetada de realidad que les hizo cuestionar su propia cobardía. El ambiente en el restaurante se había transformado de uno de lujo a una escena de juicio moral. Ricardo miró al hombre que se desmoronaba frente a él con un desprecio absoluto. No había compasión en su mirada, solo la fría resolución de quien imparte justicia. «Usted no solo es un mentiroso», dijo Ricardo con una calma aterradora, «sino que es una vergüenza. Está despedido». Gerardo, en un último y patético intento de salvarse, bufó. «Usted no puede despedirme. Usted es solo un cliente». Ricardo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sacó su teléfono móvil de última generación, marcó un número de memoria y lo puso en altavoz. «Ernesto, soy yo», dijo. «Quiero que compres el restaurante El Espejo de la Luna. Ahora mismo. Llama al dueño. Hazle una oferta que no pueda rechazar. Quiero los papeles firmados antes de que termine de cenar». Colgó y miró a Gerardo, cuyos ojos estaban abiertos como platos por el terror y la incredulidad. «Creo que te equivocas. Este restaurante ahora es mío, y tú estás fuera. Seguridad». Dos guardias de seguridad que siempre estaban discretamente apostados en la entrada, se acercaron y tomaron a Gerardo por los brazos. Lo escoltaron hacia la salida, pasando entre las mesas de los comensales atónitos. Su expulsión fue un espectáculo humillante, el justo final para su carrera de tiranía y engaño. La justicia, aunque brutal, había sido rápida y definitiva. Ricardo observó su salida sin parpadear, sintiendo una extraña y catártica satisfacción. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora continuamos con el video. Una vez que Gerardo desapareció, Ricardo se dirigió al resto del personal, que lo miraba con una mezcla de miedo y asombro. «A partir de este momento, las cosas van a cambiar aquí», anunció.
su voz resonando con una autoridad innegable. La lealtad y la honestidad serán los únicos valores que se premiarán. La crueldad y la cobardía no tienen cabida en mi empresa. Ahora, díganme dónde puedo encontrar a Sofía. El silencio inicial fue roto por el viejo mesero, Marco, quien se acercó con timidez. Yo creo saber, señor. A ella le gustaba sentarse en el parque de enfrente durante sus descansos. Decía que le recordaba a la plaza de su pueblo. Con esa información, Ricardo salió del restaurante, dejando atrás un equipo conmocionado y un nuevo orden establecido. Su ira se había disipado, reemplazada por una misión urgente: encontrar a Sofía y enmendar el terrible daño que se le había hecho. Cruzó la calle y entró en el pequeño parque. La encontró sentada en una banca de hierro forjado, bajo la luz tenue de un farol. Estaba acurrucada, llorando en silencio, con su mochila a sus pies como el único vestigio de su vida en la ciudad. Parecía increíblemente pequeña y frágil en la inmensidad de la noche. Verla así, tan desolada, le provocó una punzada de dolor en el pecho, un eco de la culpa que sentía por la muerte de su hija. Se dio cuenta de que su propia amargura había creado un entorno tóxico donde la crueldad podía florecer. Se acercó a ella con pasos lentos y silenciosos para no asustarla. Cuando ella levantó la vista y lo vio, sus ojos enrojecidos se abrieron con sorpresa y miedo. Se encogió instintivamente, como si esperara recibir más insultos o acusaciones. La reacción de la joven le partió el corazón. Ver el miedo que inspiraba en una persona tan pura fue el espejo final de su propia monstruosidad. En ese momento, juró que nunca más permitiría que alguien se sintiera así por su causa. Lo primero que Ricardo dijo con una voz ronca por la emoción fue: «Sofía, perdóname». La palabra tan extraña en sus labios la dejó atónita. Esto nunca debió haber sucedido. Es mi culpa. Mi comportamiento durante años permitió que una persona como Gerardo tuviera poder. No dio excusas ni justificaciones. Asumió la responsabilidad total, un acto de humildad que era completamente nuevo para él y que representaba el primer paso de su verdadera transformación. Rápidamente, le contó todo lo que había sucedido en el restaurante: la confrontación, la confesión de Gerardo, su despido y la compra del establecimiento. Mientras hablaba, veía cómo la tensión en el rostro de Sofía se iba disolviendo, reemplazada por un asombro creciente. La validación de su inocencia era como un bálsamo para su herida, pero la magnitud de las acciones de Ricardo era algo que apenas podía comprender. El hombre que había conocido como un cliente amargado se había convertido en su inesperado y formidable campeón. Se inclinó ligeramente hacia ella, buscando sus ojos en la penumbra. «Gerardo te acusó de robar dinero», dijo, su voz cargada de una emoción sincera que nunca antes había mostrado. «Pero la verdad es que tú me devolviste algo infinitamente más valioso, algo que yo creía perdido para siempre: las ganas de vivir. Ahora, por favor, déjame protegerte a ti». Esas palabras eran una promesa, un ruego y una declaración del profundo impacto que ella había tenido en su vida. Sofía lo miraba, sin palabras, las lágrimas ahora brotando de nuevo, pero esta vez eran de alivio y gratitud. Aún estaba abrumada, pero la sinceridad en la voz y la mirada de Ricardo era innegable. Él le estaba ofreciendo una seguridad que nunca había conocido. «Quiero que vuelvas», continuó él, «pero no como mesera. Quiero que seas la nueva gerente de El Espejo de la Luna. Quiero que impregnes ese lugar con tu bondad y tu integridad». La oferta la dejó sin aliento. «¿Yo? Pero, señor, yo no sé nada de administrar un restaurante. Soy solo una mesera», tartamudeó, la inseguridad luchando contra la esperanza que comenzaba a florecer en su pecho. La idea era tan abrumadora como maravillosa. Sentía que era un sueño del que despertaría en cualquier momento, de vuelta en su solitaria y desesperada realidad. Ricardo le dedicó una sonrisa genuina, la primera que ella le veía. «Sofía, has demostrado tener más carácter y decencia que cualquier ejecutivo con un máster que yo haya conocido. Tu integridad es la única cualificación que me importa. Aprenderás el resto, y yo estaré ahí para ayudarte en cada paso del camino». Su fe en ella era un regalo tan grande como la propia oferta de trabajo. Un sollozo de pura emoción escapó de los labios de Sofía.
Miró al hombre que tenía delante, que ya no era el millonario rudo, sino un salvador, un mentor. En sus ojos ya no veía la tristeza de su abuelo, sino la promesa de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Asintió lentamente, incapaz de articular una palabra. Su gesto fue suficiente. En esa banca del parque, bajo la luz de un farol, dos almas solitarias y heridas hicieron un pacto silencioso para reconstruirse mutuamente y empezar de nuevo. 6 meses después, el espejo de la luna era irreconocible, no en su decoración que seguía siendo elegante, sino en su alma. Bajo la dirección de Sofía, el restaurante se había transformado. La atmósfera gélida de miedo había sido reemplazada por una calidez palpable. Sofía había implementado un programa de formación para jóvenes sin experiencia venidos de provincia, como ella, ofreciéndoles no solo un trabajo, sino un hogar y una oportunidad. El personal ya no trabajaba con pánico, sino con un orgullo genuino, y Ricardo Balbuena ya no era el cliente temido del rincón. A menudo se le veía allí, sí, pero sentado en una mesa normal, conversando con los jóvenes aprendices, ofreciendo consejos y, por primera vez, sonriendo abiertamente. Se había convertido en el mentor y la figura paterna que nunca supo que quería ser. El cambio no se detuvo en las puertas del restaurante. Un día Ricardo convocó a la prensa, no para anunciar un nuevo rascacielos, sino para presentar su verdadero legado, la Fundación García Balbuena. Con Sofía a su lado, anunció que la fundación se dedicaría a ofrecer educación y apoyo a jóvenes huérfanos y en situación de vulnerabilidad en todo México. Durante años, dijo a los periodistas, con la voz firme pero teñida de emoción, me dediqué a construir edificios, acumulando una fortuna que me dejó vacío. Hoy empiezo a construir algo que de verdad importa. El nombre de la fundación honraba tanto a la hija que había perdido, Liliana Balbuena, como a la joven que le había enseñado a vivir de nuevo, Sofía García, uniendo su dolor del pasado con su esperanza en el futuro. Ricardo también se aseguró de que la justicia y la recompensa alcanzaran a quienes lo merecían dentro de su nueva empresa. En una emotiva ceremonia frente a todo el personal, llamó al frente al viejo mesero, Marco. Durante años, tu dignidad fue pisoteada en este lugar, le dijo Ricardo, poniendo una mano en su hombro. Hoy quiero restituirla. Promovió a Marco al puesto de maître d'hôtel, convirtiéndolo en el anfitrión principal del restaurante y reconociendo públicamente sus décadas de servicio y lealtad. Este acto simbólico cimentó la nueva cultura del restaurante, un lugar donde la experiencia y la bondad eran más valiosas que la sumisión y el miedo, y donde las viejas heridas finalmente podían empezar a sanar. La relación entre Ricardo y Sofía floreció en un vínculo profundo y conmovedor, llenando el vacío que ambos llevaban en sus corazones. Para él, ella se convirtió en la hija que la vida le había devuelto. Para ella, él era el padre protector que nunca tuvo. Una noche, mientras observaban el restaurante lleno de risas y conversaciones animadas, Ricardo se inclinó hacia ella y le susurró. A Liliana le habría encantado este lugar. Le habría encantado lo que has hecho. En esa frase, Sofía comprendió que no era un reemplazo de su hija perdida, sino una continuación de su legado de amor y bondad. Se miraron con un afecto puro, dos náufragos que habían encontrado en el otro un puerto seguro y una nueva familia. Ricardo Balbuena aprendió de la manera más difícil que la verdadera riqueza de un hombre no se mide por el saldo de su cuenta bancaria, sino por la capacidad de su corazón para conectar, perdonar y sanar. Descubrió que la armadura que construyó para protegerse del dolor era también la jaula que lo mantenía prisionero en la soledad. La compasión de una joven con el alma intacta fue la única llave capaz de liberarlo. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para cambiar y que a veces un simple acto de bondad puede transformar la más profunda de las miserias en un propósito de vida. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo. Si tú también crees en las segundas oportunidades.